Saludos a toda nuestra comunidad de armonización integral. Nuevamente tenemos nuestra masterclass del mes de octubre. Pues tenemos una invitada nacional, pero también internacional. Y nos va a hablar de un tema bien interesante, que es todos los tratamientos que tienen mucha demanda, el rejuvenecimiento periocular. Buenas ¿Listo? noches a todos, bienvenidos. Felizmente con la doctora Joana Arredondo. Ella nos va a contar sobre todos los tratamientos que tenemos que conocer acerca de esta área tan importante. Bienvenida, doctora. Gracias, encantada de estar acá esta noche hablando de la importancia del rejuvenecimiento periocular y de las estructuras que debemos tomar en cuenta a la hora de tratar esta zona y que no es una zona que está separada de las demás partes de nuestro rostro. Entonces, lo importante es conocer. Voy a hablar un poco sobre la anatomía y estructuras que son importantes de tratar para el rejuvenecimiento periocular como tal. Ok. Excelente. Vamos a hacer un tips aquí de su currículo, que es bastante extenso. Ella es médico, egresada de la Universidad de Carabobo, de mi ciudad natal. Ha hecho varios diplomados en gerencia de salud, servicio de salud, diplomado en medicina anti-envejecimiento y terapia ortomolecular en la Academia Latinoamericana de Medicina Anti-Envejecimiento, diplomado de láser y aplicaciones dermoestéticas en el Instituto Dermoestético Láser, diplomado terapéutico cráneo-cervicofacial de la Cátedra Libre de Estudios en Estética y Medicina Regenerativa del FUSEMEN, que también es de la ULA. Bueno, curso de posgrado de FUSEMEN, que es lo que es la medicina estética, y bueno, muchísimo más. Vamos a darle inicio, le vamos a dar, bueno, nuevamente la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, las pantallas son tuyas y nada, gracias. Gracias a ustedes. Hoy conversando sobre esta interesante zona de nuestro rostro y por lo que nuestros pacientes muchas veces van a asistir a nuestras consultas. Dicen, doctor, quiero rejuvenecer mi zona periocular porque me siento la mirada triste, cansada, entonces quiero tratar esta zona, pero como conversábamos hace rato, es importante conocer la anatomía de esta zona y de todo el rostro, por lo menos lo más básico, para saber que no es una zona que está separada, que comparte ligamentos y estructuras con otras partes del rostro y que muchas veces tratando otras zonas del rostro sin tocar la zona periocular podemos tener excelentes resultados. Como ven, los pacientes van a asistir por eso, porque sienten la mirada triste, los párpados caídos, deflación, arrugas, bolsas en las zonas inferiores de los párpados, ojeras. Son muchas de las cosas por las que nuestros pacientes van a asistir a la consulta. Bueno, ya el currículo lo presentaron, entonces sabemos que a través de la mirada se pueden transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo, pero también ponen de manifiesto el estado de la piel y el estilo de vida del paciente, que es otra cosa que debemos educar a nuestros pacientes, a educarlos, que no es solo realizarse los tratamientos que realizamos en el consultorio, sino que también deben tener cambios de estilos de vida, los hábitos de sueño, si son pacientes fumadores, si tienen hábitos alcohólicos acentuados, eh, mala alimentación, incluso el estrés se refleja en la parte en los ojos de manera rápida. Un paciente que no duerme bien, que no se alimenta bien, en un día, al día siguiente se va a observar esto en la zona periocular. Entonces es importante prestar atención a la higiene, cuidados y embellecimiento de esta zona para mejorar el aspecto y sentirnos mejor. No es solo realizar un tratamiento en consultorio. Debemos recordar que el área del contorno de los ojos es extremadamente fina, apenas mide entre 300 a 800 micras, ¿ok? Es una zona muy frágil que se caracteriza por la presencia de muy pocas glándulas sebáceas, por eso tiende a resecarse muchas veces, a tener como costricas. Entonces, las fibras de colágeno con esta zona también es donde vamos a expresarse el estado de envejecimiento más rápido. Al ser una piel muy delgada, aparte que es un área que es muy activa, realiza más o menos 10.000 palpadeos diarios, entonces esto va a hacer que esta piel se adelgace, que las fibras de elastina pierdan elasticidad y que las fibras de colágeno se contraigan más, ¿ok? Eh, Vamos a perder también la parte de hidratación porque al no tener glándulas sebáceas en esta zona se deshidrata más rápido. Entonces, ¿qué va a observar el paciente? Arrugas finas, descolgamiento cutáneo y debilitamiento de la estructura de soporte.
Porque debemos recordar que también el envejecimiento empieza en la parte ósea, no es solo lo que vemos externamente, sino todo el proceso de envejecimiento que está por detrás, en las estructuras que no estamos viendo. Entonces, por eso debemos aprender a tratar todas esas estructuras que no están a simple vista. Vamos a suponer que demanda habitual es una de las demandas que asisten más a la consulta, como les decía, la masterclass. Buscan porque se sienten con la mirada cansada, tristeza. Entonces ellos buscan, doctora, quiero un tratamiento para mejorar la zona periocular. Entonces ahí se abre un abanico amplio de tratamientos, no solo tratar la parte periocular como tal, sino otras estructuras que están involucradas en esta zona. La glabela, la zona de la frente, la región cigomática, también van a ir involucradas en el proceso de envejecimiento periocular. Por eso es importante realizar una historia clínica del paciente para saber qué está sucediendo, estilos de vida, pacientes que se someten mucho a la exposición solar, también es importante determinar esto, ¿ok? Entonces tenemos que el envejecimiento periocular es un proceso continuo como los envejecimientos de las demás estructuras del rostro. Produce múltiples cambios morfológicos y funcionales que debemos ir a tratar los cambios funcionales, ¿ok? De la piel. Un párpado que con el paso del tiempo, este párpado se ve debilitado. ¿Qué tenemos? Vamos a tener disminución de las funciones biológicas y a la adaptación de los cambios metabólicos que también van a influir en el proceso de envejecimiento. Los ojos son los órganos estéticos más importantes del rostro y del área periorbitaria. Es la primera en la donde vamos a mostrar los efectos del envejecimiento, siendo el exceso de piel en el párpado superior uno de los signos por los que nuestros pacientes asisten a las consultas. Sienten el ojo pesado y muchas veces no es algo solamente estético porque limita sus funciones visuales en el paciente. Entonces no vamos a determinar tratar algo estético, sino también funcional en los pacientes. Es importante conocer la anatomía de la región periorbitaria, así como la anatomía de otras zonas de nuestro rostro, la función de cada uno de sus componentes para un diagnóstico de las diferentes patologías que puede presentar el paciente en la zona periocular y así desarrollar un protocolo de tratamiento adecuado para cada paciente, porque esto también es importante. No podemos tener una plantilla de tratamientos para una sola para todos los pacientes. Por eso es importante hacer un diagnóstico adecuado y hacer un protocolo de tratamiento que también debemos educar a nuestros pacientes y decirles que en la medida que vamos trabajando, ese protocolo se puede modificar de acuerdo a la evolución de cada paciente. Debemos determinar que tenemos 4 elementos que son importantes para que esa zona periorbitaria, periocular, se vea juvenil, atractiva, sana, y también son específicas para cada género. Son características que son distintas en las damas como en los caballeros. Una de estas primeras características es la posición de las cejas, ¿ok? Que es ligeramente, está a 1 centímetro por encima del reborde periorbitario en las mujeres y en los caballeros se encuentra a nivel de reborde periorbitario. A medida que hacen transición de los párpados superiores. Entonces, inicia con el proceso de envejecimiento un descenso de la posición de las cejas, que hace que el ojo se vea más apagado, triste. Entonces, es una de las cosas que debemos determinar al iniciar un protocolo de tratamiento. El contorno y la suavidad también del párpado superior. Si empezamos a tener un exceso de piel, una piel que se adelgaza más, entonces va a hacer que el ojo tenga un aspecto cansado. Y un párpado inferior con pocas arrugas y sin herniación grasa. Tenemos que, como les comentaba, es una zona muy móvil que con el hecho del parpadeo y los movimientos perioculares es una zona en donde van a observarse las primeras arrugas generalmente en el rostro. Y empieza con el proceso de envejecimiento y la reabsorción ósea una herniación grasa que se observan como esas bolsas perioculares. Y una glabela sin redundancia y pliegues, que también por el movimiento de ese entrecejo podemos empezar a tener flacidez, deflación de esa zona que se ve redundante en la zona entre ambos ojos como tal. Entonces tenemos que el fenómeno de envejecimiento es complejo, tanto en esta zona como en otras zonas del rostro. Implica alteraciones en varios componentes de esta región. Entre los cambios incluyen pérdida de elasticidad y firmeza de la piel, laxitud de los tejidos, reabsorción ósea y los cambios en los compartimientos grasos periorbitarios, que últimamente se está hablando mucho de esto,
porque es los compartimientos grasos es una de las estructuras en las cuales debemos abordar para tener un tratamiento exitoso en la zona periocular. Entonces, ¿a qué conducen todos estos procesos? A la aparición de arrugas, pliegues cutáneos, blefarochalasis, producción de la grasa nasal en párpados superiores, bolsas palpebrales inferiores y ojeras. Estos cambios también pueden afectar la apariencia y la posición de las cejas y los párpados, presentando topsis en ambos párpados. En ambos párpados, que generalmente puede ser más marcada, porque también depende de los hábitos de sueño que tenga el paciente, sobre qué lado de la cara duerme y todo esto, que pueden tener una ptosis palpebral más marcada de un lado que de otro lado. Acá tenemos las características de las cuales le estoy conversando. La posición de la ceja, de la cola de la ceja, párpado inferior y surco lagrimal. Vamos viendo cómo con el proceso de envejecimiento la grasa preaponeurótica empieza a salir o a herniarse. Tenemos una bolsa también superior nasal, bolsas laterales inferiores, bolsas mediales y bolsas medias, ¿ok? Y las arrugas finas que empiezan a aparecer en esta zona del párpado. Luego, a medida que va avanzando el proceso de envejecimiento, observamos un párpado caído con una blefarochalasis, una cola de la ceja también descendidas, las bolsas inferiores perioculares, vemos cómo cambia la piel, cómo se va oscureciendo y un surco lacrimal hundido. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando la zona del envejecimiento, pero si vemos bien el rostro, podemos observar que no solo en esa zona está solo la estructura del ojo involucrada. Vemos cómo está involucrada la glabela, vemos cómo también el surco nasogeniano se ve involucrado, que muchas veces posicionando, reposicionando estas estructuras, vamos a tener excelentes resultados en la zona periocular, muchas veces sin ni siquiera tener que tocar esa zona como tal. Entonces tenemos, como les comentaba, voy a hacer énfasis mucho en los compartimientos grasos periorbitarios, ya que tienen un papel muy importante en el envejecimiento periorbitario. Sus cambios pueden tener un impacto significativo en la apariencia y función de esta región. Entonces, ¿qué tenemos? Es importante que conozcamos estas estructuras, su posición, para poder abordar el proceso de envejecimiento periocular. Vamos a restaurar, cuando trabajamos estas zonas, estos paquetes, compartimientos grasos, vamos a restaurar una apariencia más juvenil y rejuvenecida, sin tener muchas veces que irnos a esos procedimientos viejos, como anteriormente un paciente que tenía un proceso de envejecimiento marcado en la zona periocular, ya era un paciente quirúrgico. Hoy en día podemos tener tratamientos mínimamente invasivos con buenos resultados en esta zona. Entonces vamos a conversar un poco sobre la anatomía y la función de los compartimientos grasos. Durante mucho tiempo, en el largo del tiempo, se pensó que el tejido graso no tenía ninguna función, que solamente su función era térmica y de almacenamiento. Pero en estos últimos años hemos observado con la investigación que es una grasa que es totalmente distinta embriológicamente al resto de la otra grasa. Entonces, por eso es importante estudiarla porque tiene una repercusión endocrinológica y metabólica en la función, en la estructura de la zona periorbitaria, ¿ok? Pensábamos que era homogéneo, pero se ha descubierto que tiene diferenciación embriológica, histológica y endocrinológica. Tenemos que la grasa de la bolsa interna o nasal o medial del párpado superior es distinta al resto de la grasa. Morfología macroscópica, presenta un color amarillo más pálido, tiene una menor concentración de carotenoides y presencia de lóbulos grasos mayores con una menor vascularización y menos tabiques conjuntivos. Entonces vemos que es totalmente distinta a otros paquetes grasos. En el párpado inferior, la bolsa grasa interna, o llamada también nasal o medial, es más vascularizada y es más consistente, es más durita, atendiendo a los receptores hormonales. Entonces tenemos que el tejido graso como tal orbitario es distinto al de otras zonas corporales, ya que tenemos que es la única grasa que ni aumenta ni disminuye de volumen cuando tenemos pérdidas o ganancias de peso. Ella siempre se va a mantener totalmente igual. Químicamente, la grasa de la zona periorbitaria posee una composición de ácidos grasos insaturados más ricas que ninguna otra grasa corporal.
Aparte que aporta mayor viscosidad y facilita los movimientos de esta estructura. Recuerden que es una estructura muy móvil. Entonces, también las vainas musculares y los nervios y el globo ocular son totalmente distintos. Entonces, una grasa, tenemos una grasa menos vascularizada en la parte del párpado superior y una grasa más vascularizada en la parte del párpado inferior y que es más consistencia, tiene mayor turgencia. Y se ha descrito que en el tejido, en las bolsas grasas superiores e inferiores, están separadas del resto de la grasa intraorbitaria. O sea, están totalmente tabicadas y separadas. No tienen que ver nada con las estructuras de grasa más internas, ¿ok? ¿Cómo se conoce esta compartimentalización? Es el ligamento de retención orbicular, que lo podemos observar acá, cómo separa estos compartimientos de grasa, o el ORL, ¿ok? Totalmente está dividida y separada por esto, está delimitada por este compartimiento y es importante tomar en cuenta porque con el proceso de envejecimiento los ligamentos también van envejeciendo, entonces debemos tomarlos en cuenta para realizarle tratamiento a estas estructuras y tener mejores resultados como tal. Aquí podemos ver un corte anatómico, las grasas, como podemos observar, el color menos vascularizada, la grasa del párpado superior, y vemos acá el ligamento y la grasa del párpado inferior, como es más compacta, como está más vascularizada. Entonces es importante tomar en cuenta esta anatomía a la hora de realizar cualquier tratamiento en la zona periocular. Vamos a clasificar los compartimientos grasos. Tenemos compartimientos grasos postsectales o preaponeuróticos, son los que se tratan en las cirugías estéticas de los párpados, son los que van a trabajar los cirujanos plásticos a la hora de realizar una blefaroplastia, ¿ok? En el párpado superior tenemos en la parte central el músculo orbicular presectal, tenemos el septum orbitario, la lámina media y a través del cual se van a visualizar las bolsas grasas. Tanto en el septum como en la grasa postsectal son puntos quirúrgicos importantes para el cirujano plástico que debe tomar en cuenta a la hora de realizar una blefaroplastia para no cambiar la forma de los ojos. Es importante conocer esta estructura porque muchas veces cambian la anatomía, cambian la forma de los ojos y el paciente no queda satisfecho con este tipo de cirugía, ¿ok? Luego tenemos que es el punto de referencia para localizar el músculo, el elevador del párpado superior en los pacientes que tienen mucha tosis palpebral. En él existen dos cojinetes grasos o bolsas grasas postsectales. Tenemos una central o preaponeurótica y una nasal o medial o interna. El central se ubica anterior a la aponeurosis del elevador del párpado superior, por delante, y está medial con la tróclea, ¿ok? Y hacia el temporal por el lóbulo orbital de la glándula lagrimal. Tiene un color amarillento debido a su absorción selectiva por la luteína y betacarotenos del plasma. ¿Okay? Es una grasa que va a ser mucho más amarilla, no es tan densa. Aquí la podemos ver, es una grasa muy amarillita y no tan densa por estos componentes que les comenté. Luego tenemos en el párpado inferior la misma anatomía, piel orbicular, centro. Detrás de él vamos a encontrar las bolsas grasas reposando sobre los refractores o fascia capsulopalpebral. En la parte inferior vamos a ver que tenemos tres paqueticos de grasa. Encontraremos esos tres cojinetes postsectales, el cojinete nasal o medial interno, que está levemente separado o parcialmente separado del cojinete central o medio por el músculo orbicular inferior. Y luego tenemos el cojinete lateral temporal. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en un corte anatómico, como tenemos los tres cojinetes. Tenemos el nasal, el medio y el que tenemos en la parte externa, ¿ok? Vemos que es una grasa no tan amarilla, que está más vascularizada y es más compacta que en la parte del párpado inferior. En la parte del párpado superior, perdón. Aquí los podemos ver cómo están levemente separados el compartimento medial
el compartimiento central y el compartimiento lateral. Son los cojinetes grasos postsectales inferiores, que son los que se suelen herniar cuando tenemos el proceso de envejecimiento marcado y los pacientes empiezan a presentar bolsas en el párpado inferior. También cuando el paciente presenta bolsas es importante averiguar antecedentes médicos, si amanecen más edematizados al despertarse o si se van edematizando en el transcurso del día, porque es importante saber si existe una patología o una condición que esté ocasionando este proceso inflamatorio o herniación grasa o bolsas infrapalpebrales en el párpado inferior. Luego tenemos los compartimientos grasos retroorbiculares, que son el ROF y el SOF. Estos también los debemos tratar para tener un rejuvenecimiento periocular. Tenemos entre la porción orbitaria del músculo orbicular y el periosto de los bordes orbitarios superior e inferior, tenemos estos paquetes de tejido adiposo conocidos como el ROF, que es retroorbicularis oculi fat, y el SOF, que es suborbicularis orbital fat. Ambos permiten el deslizamiento sin fricción del orbicular sobre los rebordes óseos y, como apuntan las últimas publicaciones, ambos paquetes grasos no parecen estar unidos, es decir, están separados. El ROF, también conocido como cojinete graso de la ceja, puede ser hipertrófico y extenderse al plano que hay entre el músculo orbicular y el septum orbitario para formar la grasa preseptal. Todavía se sigue estudiando todo esto en este espacio porque puede ser variable entre paciente y paciente. Aquí podemos ver perfectamente en este corte anatómico cómo tenemos el ROF. Es vascularizado, es extenso y lo debemos tomar en cuenta para realizar rejuvenecimiento de la parte superior del párpado superior en estos pacientes que presentan generalmente bolsas o los paquetes grasos en la zona del párpado superior. Este paquete graso ocupa 2/3 centrales del reborde orbitario superior. Está limitado medialmente con el nervio supraorbitario y lateralmente es variable. En el sentido vertical, el ROF se extiende aproximadamente 1/3 de la altura de la órbita. Es una capa de tejido fibrograso que se encuentra en un plano retroorbicular, presectal y preperióstico, ¿ok? Es importante no confundirlo con la grasa postsectal, que sigue otro plano y tiene un aspecto más brillante y globuloso y no es tan fibroso como el ROF. Aquí lo podemos ver, lo podemos ubicar aproximadamente en el reborde de la ceja. Tenemos 2/3 de la ceja. Vemos que respeta 1/3 de la cola de la parte nasal y está a 1/3 también de la parte de la cola de la ceja. Aquí vemos el SOF, perdón, en la parte del párpado inferior, como es un poco más extenso que el ROF. El SOF es más extenso, se encuentra sobre el reborde orbitario inferior y está más lateralizado. Ocupa 3/4 partes de la longitud horizontal y vertical de la órbita. Es el equivalente del ROF en el párpado inferior. Igual que el ROF, su localización es retroorbicular y preperióstica, es decir, están pegadas del periosto del reborde del huesito. El SOF forma parte de la compleja anatomía del tercio medio facial. Está involucrado en el proceso de envejecimiento. Los pacientes presentan herniación grasa generalmente de este paquete graso y lo debemos trabajar. Aquí vemos párpado inferior, vemos cómo es más extenso que el ROF. Ocupa casi toda la extensión del párpado inferior, ¿ok? También es importante tomar en cuenta el tercio medio facial. Está muy relacionado con la región inferior de la órbita y se encuentra en el tercio medio de la cara. El SOF se ubica anterior al reborde orbitario, inferior en el plano perióstico. Es más grueso en su porción lateral, donde vamos a encontrar el compartimiento graso preseptal y se adelgaza hacia la parte medial, hasta la cresta nasolacrimal, ¿ok? El SOF se encuentra separado de la grasa orbitaria por el septum orbitario y el ligamento ORL.
el ligamento de retención orbicular, ¿ok? Se encuentra profundo el sistema músculo-peroneurótico y superficial al SMAS, y está parcialmente recubierto por esto. En este sistema envuelve los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Entonces, por eso es que debemos tomar en cuenta otras zonas que aparentemente no pertenecen a la zona periocular, pero cuando queremos rejuvenecer, vemos que están involucrados la parte de cigomático mayor y cigomático menor. El ligamento orbicular de retención es la estructura de soporte en el tercio medio facial. Es un ligamento osteocutáneo, es decir, tiene porción ósea y tiene porción cutánea. Se origina en el reborde orbitario inferior, justo debajo del arco marginal, y se proyecta asterior penetrando el músculo orbicular y se inserta en la dermis. El proceso de envejecimiento ocurre múltiples cambios en esta región. Tenemos cambios en los volúmenes grasos y osos, hay reabsorción ósea y también hay un envejecimiento de este ligamento que está involucrado en este proceso de envejecimiento. Como podemos ver, aquí tenemos la extensión que nace en la parte ósea y cómo se va haciendo superficial. Existen varias teorías en los cambios en los compartimientos grasos. Tenemos que los compartimientos grasos periorbitarios desempeñan un papel crucial, son realmente importantes en la apariencia y en el envejecimiento facial. A medida que va pasando el tiempo, los compartimientos periorbitarios experimentan cambios significativos con una relevancia importante en el envejecimiento facial. Por eso hoy en día es importante tomarlos en cuenta a la hora de realizar un tratamiento periorbitario o incluso facial. Tenemos cambios físicos que dependen directamente de la atrofia del tejido graso con la pérdida del soporte, que generan una apariencia de laxitud dérmica, pliegues y arrugas. Y también podemos ver como un aumento de volumen o una pseudoherniación con la manifestación de las bolsas periorbiculares. Las teorías son muy distintas, son diversas, sobre todo cuando quieren explicar la existencia de las bolsas grasas palpebrales inferiores prominentes. Se basan en suposiciones y observaciones clínicas, pero cuando apareció la resonancia magnética, ya tuvimos mayores estudios anatómicos y se ha logrado un importante avance científico para llevar a cabo la discusión de estos hallazgos. Incluso hoy en día estamos utilizando ecografías a la hora de realizar tratamientos para tener certeza de que estamos trabajando sobre la estructura que queremos trabajar. Podemos observar también si existen tratamientos previos que se haya realizado el paciente no reabsorbibles. Podemos ver cuáles son nuestros límites a la hora del tratamiento. Entonces, el avance de todas estas observaciones clínicas nos van ayudando a comprender un poco mejor la estructura anatómica de los ojos. Las teorías de la formación de las bolsas palpebrales inferiores tenemos pérdida de la tensión del septum. Esta tensión se va perdiendo con el paso del tiempo, volviéndose laxo, ocasionando la herniación de las grasas con los párpados superiores e inferiores. Tenemos un descenso del globo ocular debido a la progresiva laxitud de los elementos de soporte. Los ligamentos del Lutwak en el globo ocular comprimen la grasa orbitaria, desplazándose hacia adelante y dando lugar a las bolsas grasas inferiores. También tenemos otra teoría, que es el aumento de volumen de la grasa orbitaria. Estudios recientes con resonancia magnética, análisis forenses, tanto en el volumen de la cavidad orbitaria y el volumen de la grasa orbitaria aumentan con la edad. Y disparidad genética, discrepancia entre la cavidad orbitaria y el volumen total de la grasa orbitaria, siendo esta que es mayor de lo normal, una grasa mayor de lo normal en esta zona periorbitaria, que muchas veces lo podemos ver en pacientes y preguntas si familiares lo tienen y si son bolsas, hay un antecedente genético allí importante. Acá monté algunos trabajos, porque siempre debemos llevarnos por la ciencia, cambios principales en el envejecimiento periorbitario. En el 2021, Alto Swiss describe como los primeros signos de envejecimiento se aprecian en el tercio medio de la cara, específicamente en el área periorbitaria. ¿Con qué? Con cambios en el color y la apariencia de la piel.
Menciona también las teorías sobre la aparición de las bolsas en los ojos como causa por pérdida de soporte o efecto de estiramiento del ligamento de Lundgren. Pero el resultado final es lo mismo. Los ojos parecen pequeños, más redondos. Hay cambios importantes también que ocurren en esta área, como la recesión ósea. Es importante tomarla. Es una zona, el hueso es importante también tomarla en el proceso de envejecimiento. Vamos a ver que el borde orbital se hace que la apertura aumente de ancho en el área y el volumen del cojín adiposo en la región periorbital. Entonces, según todos estos cambios anatómicos, el espectro de cambios relacionados con la edad de los párpados superior e inferior varía desde flacidez en el tejido blando hasta bolsas debajo de los ojos u hundimientos del mismo. Luego, tenemos antes, en el 2013, William Truster considera los cambios cutáneos con la aparición de las líneas dinámicas y estáticas, la laxitud de la misma como las primeras señales de envejecimiento de la zona periorbitaria. También menciona el descenso de las cejas, produciendo un aspecto cansado o de tristeza en el rostro. Los cambios de envejecimiento en el párpado superior incluyen también redundancia cutánea, con posible ectopsis del párpado debido a que la paraneurosis del elevador puede atenuarse o deshacerse, y también menciona la aparición o pseudoherniación de grasa como uno de los problemas estéticos más importantes en el proceso de envejecimiento periocular. Él describe que los signos de envejecimiento periorbitario incluyen ptosis de las cejas, piel redundante del párpado, obstrucción evidente del campo visual por esta piel redundante del campo visual, que ya en este caso no sería un estético, sino que ya afecta la salud visual del paciente, pseudoherniación marcada de los cojines grasos del párpado inferior, doble convexidad del párpado mejilla, exposición escleral, ectropión incipiente y cambios cutáneos propios del envejecimiento. En el 2017, Andrew y Cole mencionan a los ojos como el punto focal del rostro y consideran que es la característica más importante de la expresión facial. Entonces, ellos van a señalar como la percepción de la edad con fatiga, que se centra principalmente en la región periocular, sobre todo en la región de la ceja y el párpado inferior, porque vamos a ver un descenso de la ceja y una herniación de las bolsas grasas o cojinetes grasos del párpado inferior. Entonces tenemos que los cambios relacionados con la edad en la región periocular son particularmente notables en la cara que envejece. Tenemos cambios relacionados con la edad en el párpado inferior y en el tercio medio de la cara, están íntimamente asociados con el desarrollo de malposiciones comunes relacionadas con la edad del párpado. El desarrollo de la laxitud o diserción del tendón captal medial o lateral puede provocar también un ectropión en algunos casos, en algunos pacientes. El párpado superior experimenta principalmente tres tipos de cambios relacionados con la edad: dermatochalasis, blefarotopsis y atrofia de la grasa. Y en el párpado inferior, pseudoherniación grasa. Sobre todo es la característica más importante en el párpado inferior. Aunque la piel periocular experimenta también muchos cambios relacionados con la edad, el músculo orbicular no se adelgaza ni se atrofia apreciablemente con la edad. Su contracción lleva el desarrollo de líneas dinámicas y estáticas provocadas por como las conocidas patas de gallo, que son las líneas de expresión del músculo periorbicular, pero es un músculo que no se va a atrofiar con el envejecimiento. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, y que se los dije desde el principio, es la relevancia de los compartimientos grasos. Nuevamente, Altus Swiss expone una pérdida constante de grasa en la órbita superomedial, en el surco nasoyugal y en la unión pálpebro-malar. Además, menciona el descenso del canto lateral con la remodelación orbital, generándose un enoftalmo senil. El enoftalmo senil ocurre con el cambio de la posición del ojo dentro de la órbita. A medida que el diámetro del borde orbital aumenta con la edad, la atrofia de la grasa orbital y periorbital y el estiramiento del ligamento suspensorio del ojo. Él también detalla el exceso de piel en los párpados superiores debido a la pérdida de elasticidad y la deflación del tejido cutáneo. Con la pérdida de grasa supraorbital, el arco del párpado superior cambia y su pico se mueve de medial a una ubicación más central. Toma una deformidad como en forma de A mayúscula.
La grasa infraorbital se hernia hacia adelante a medida que el reborde orbital inferior retrocede y el soporte esquelético no logra mantener los tejidos blandos en su lugar adecuado por un proceso de reabsorción ósea. La presencia de los montículos infraorbitales malares implica el cuadro de envejecimiento periorbital y puede resultar de una combinación de prolapso del soft y debilitamiento de las estructuras de soporte orbitales, lo que provoca un insuficiente bombeo de líquido y da a lugar a una sobrecarga linfática. Entonces, debemos tomar en cuenta que hay un prolapso solamente una lesión grasa, sino que también hay una sobrecarga linfática en esta zona que la debemos tomar en cuenta a la hora de realizar tratamientos, sobre todo cuando queremos realizar tratamientos de rellenos en estas zonas, porque podemos empeorar esta sobrecarga linfática, puede aumentar con estos tratamientos. William Trusser relaciona el aparente hundimiento de la órbita superior con la absorción de la grasa retroorbicular, con el ROF. Esto se agrava con la pérdida aumentada de la grasa orbital, el debilitamiento de los ligamentos suspentorios, lo que permite que el ojo caiga más debajo de la órbita. La órbita se agranda por la reabsorción ósea, aumentando el aspecto de ojo hundido. El párpado inferior, el septo orbital, se debilita y aparece la pseudoherniación de los cojinetes grasos orbiculares. Aunado a esto, tenemos la pérdida de elasticidad de la piel y la laxitud del músculo orbicular para producir párpados inferiores abultados. Con el descenso de todos estos tejidos blandos de las mejillas mediales, incluyendo el cojín graso malar y la grasa suborbicular de los ojos, el SOP, el borde orbital se esqueletiza y aparece un surco nasoyugal. Entonces, debemos tomar en cuenta esto. Ya está apareciendo un surco nasoyugal en esta zona que tiene que ver mucho con el envejecimiento periocular y también con el envejecimiento de la zona malar. Entonces, vemos que no está nada separado, que nuestro rostro está todo unido y lo debemos tomar en cuenta a la hora de realizar un tratamiento y no sectorizar los tratamientos o trabajar una sola, aunque el paciente venga por la zona periorbicular, debemos evaluar el rostro completo para saber cuál va a ser el tratamiento adecuado. Rondrich él dice que los cambios de distribución de estos compartimentos grasos contribuyen a la morfología distintiva de la cara envejecida. Él estudiando mucho la anatomía de los compartimentos grasos faciales y el papel de la atrofia grasa en el envejecimiento. Entonces, él dice que la grasa facial no solo es predecible, sino que influye tanto en el volumen como en la forma de la cara envejecida. Podemos saber que también que con el paso del tiempo, los compartimentos grasos profundos se van a atrofiar y los compartimentos grasos superficiales se hipertrofian. Entonces toman un valor importante en el envejecimiento del rostro. Tenemos entonces que los compartimentos grasos faciales durante el envejecimiento facial se manifiestan como deflación y distribución de volumen. Ellos realizaron una serie de estudios anatómicos donde expusieron la anatomía de los compartimentos grasos faciales superficiales y profundos separados por septos distintos. Entonces, este estudio sugiere una deflación acelerada en los compartimentos profundos y confirma el componente volumétrico de los cambios en los compartimentos grasos. Concluyeron que a medida que los compartimentos grasos profundos se desinflan o se atrofian, los compartimentos grasos superficiales pierden su soporte y anatomía y por eso sufren una pseudoherniación o se hipertrofian. Audra y Cobb hacen hincapié en la posición de las cejas juveniles y con una proyección anterior más prominente desde el borde orbital superior debido al soporte del ROF. La remodelación y el adelgazamiento del borde orbital superomedial e inferolateral junto con la lipoatrofia y la laxitud cutánea resultan en el descenso de las cejas. El descenso de la ceja temporal ocurre antes debido a la disminución del soporte y la falta de suspensión del músculo frontal que está presente más centralmente. Entonces, por eso también debemos tomar en cuenta, cuando queremos hacer un tratamiento para elevación de cejas, debemos tomar en cuenta tanto el frontal como la zona temporal, porque sabemos que el proceso de envejecimiento se inicia en esta zona. Tenemos que el párpado y la piel periocular son más delgados del cuerpo, como se los comenté al principio. Esta característica
comúnmente resulta en una dermatochalasis. El párpado superior, la almohadilla grasa nasal, se vuelve más prominente y altera el contorno nasal del párpado. En cambio, la almohadilla central se vuelve más atrofia y puede causar un vaciado del surco superior. Acá podemos tener las características, según O, de una curva facial estética, ¿ok? La cara juvenil, la máxima área de volumen se encuentra en una sola convexidad inferior formada por la grasa suborbicular del ojo, el soft, y la almohadilla de la grasa malar, que se estrecha en el pliegue nasolabial. En el pliegue acá. En el envejecimiento existe una deflación y descenso del tercio medio de la cara que resulta con una doble convexidad y pérdida de la curva de Auville. La expansión de la grasa orbital y la pseudohernia hacen que las almohadillas de grasa del párpado inferior sean más prominentes y acentúan la apariencia del surco nasoyugal. Entonces es importante tomar esto en cuenta, todo este proceso de envejecimiento, al tratar de hacer un rejuvenecimiento periocular, pero también cuando nuestros pacientes vienen pidiendo un rejuvenecimiento de la zona de los surcos nasoyugales. Debemos tomar en cuenta todas estas estructuras y componentes que van con el envejecimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas del envejecimiento periocular? Como siempre los voy a decir en cualquier proceso de envejecimiento y lo coloco en primer lugar, la exposición prolongada a la luz solar, a cambios climáticos, bien sea viento, pérdida del manto protector de la piel, conllevan a una resequedad y deshidratación. Es una zona que no tiene glándulas de grasa. Entonces, por eso es una piel que ya es delgada por sí y va a sufrir el envejecimiento más rápido. Por eso es importante y hacer énfasis en el cuidado de la luz solar, incluso de los otro tipo de luces, luces invisibles, UVB, UVA, computadoras, teléfonos. Por eso es importante educar a nuestros pacientes de que deben utilizar el bloqueador solar todos los días, aunque no salgan de la casa, y como cepillarse los dientes, les digo yo. La exposición prolongada a la luz ultravioleta altera internamente la piel, afectando el ADN celular de la piel. Importante también, por eso es importante hacer una evaluación, porque la nutrición inadecuada de nuestros pacientes también va a conllevar a un fotoenvejecimiento. Ausencia de actividad física. Calor excesivo que desnaturaliza las proteínas. Frío excesivo. Los climas excesivos causan descamaciones en la piel de los párpados, trastornos circulatorios y resequedad. Tabaquismo, la polución o contaminación ambiental, modificación en la estructura de la íntima de la piel de los párpados que produce aumento en la retención de agua, disminución de colágeno y de elastina. Difusión de los vasos sanguíneos y linfáticos que conlleva una circulación insuficiente para la entrega de nutrientes a esta zona. Otra cosa también importante, los hábitos del sueño. Pacientes que no tienen, debemos tener una higiene del sueño. Nuestras horas de sueño también van a influir en el proceso de envejecimiento de la zona periocular. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el envejecimiento periocular mediante procedimientos no quirúrgicos? ¿Qué es lo que quieren nuestros pacientes? Procedimientos mínimamente invasivos y ver resultados sin tener que el paciente tomar muchos días de reposo. Entonces, tenemos diversos tratamientos que se pueden combinar buscando mejorar el rejuvenecimiento periocular, porque esto también es importante. Debemos educar a nuestros pacientes que no es un único tratamiento, que es un protocolo de tratamiento, que debemos combinar técnicas dependiendo del proceso de envejecimiento de la piel o de la zona periocular del paciente para obtener un resultado mucho mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué le coloco aquí primero? La lipoestructuración, porque tengo rato hablando de la importancia de los cojinetes grasos en el proceso de envejecimiento. Entonces, es importante tratar estos cojinetes grasos para tener mejor resultado. Luego tenemos láseres como el láser CO2 fraccional que nos puede mejorar la apariencia, la laxitud de la piel, nos puede mejorar textura de la piel. También tenemos radiofrecuencias fraccionadas, la toxina botulínica, polirrevitalizantes que nos ayudan a mejorar. Hoy en día contamos con una alta gama de productos polirrevitalizantes solo para la zona periocular. Rellenos con ácido hialurónico. Está descrito en la literatura, pero hoy en día, particularmente yo, la doctora Joana Redondo, cada día los utiliza menos porque son más las complicaciones que vienen después. Una hibridación dinámica con hidroxiapatita de calcio y ácido hialurónico. Ojo, no lo vamos a aplicar directamente en la zona periocular porque es una zona en la cual no vamos a aplicar hidroxiapatita de calcio. Pero como conversábamos,
debemos trabajar también zona temporal para tener un rejuvenecimiento en esta zona, porque el envejecimiento inicia allí. Entonces, al reposicionar la cola de la ceja, vamos a tener un ojo más, una cola de la ceja más levantada, un ojo más abierto. Plasma rico en plaquetas, peeling químicos, despigmentantes tópicos, también existen hilos que se pueden colocar en la zona periocular, también existen hilos que podemos aplicar en el tercio superior del rostro, en la cola de la ceja, en la zona frontal para mejorar la apertura ocular o posicionamiento de la ceja. Vamos a hablar también un poco sobre lo que son las ojeras. Las ojeras son alteraciones en coloración de la piel debajo de los ojos debido a una producción excesiva de melanina, dilatación de los capilares próximos a la superficie de la piel. Existen diferentes factores. Tenemos factores hereditarios que son las causas principales. Por ejemplo, personas con antecedentes familiares de ojeras son más propensos a tenerlos. En la raza blanca ocurre en los subtipos con mayor pigmentación como los mediterráneos. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta a la hora cuando nuestro paciente asiste a la consulta para trabajar una ojera pigmentada, porque no vamos a tener cambios importantes si es genético, si es por raza. La vasodilatación fisiológica y la pérdida del grosor de la piel se produce con el paso de los años, provoca que las ojeras se acentúen en las personas mayores. También tenemos circunstancias en que las ojeras pueden aparecer como consecuencia de patologías o condiciones como pacientes alérgicos, eczemas, dermatitis atópica, conjuntivitis, estados de alteración hormonal, problemas vasculares, pacientes que sufren mucho de rinitis alérgicas. Esto es importante tomarlo en cuenta, son preguntas que se deben hacer al paciente antes de iniciar un tratamiento para tener mejores resultados. Vamos a hablar un poco también nuevamente sobre las bolsas palpebrales. Es la protrusión extremadamente visible de las adiposidades que anatómicamente están en las regiones orbitarias, de las que hablamos hace rato. También pueden deberse a un exceso de piel, importante por esto la evaluación, con los entonces que son llamativos los párpados superiores, ¿ok? Exceso de piel en párpados superiores, que también podemos tener protrusión de los cojinetes grasos y las bolsas en parte del párpado inferior. Existe también predisposición hereditaria constitucional a presentar este tipo de defecto estético. Esto se va acentuando con la edad. En algunas ocasiones, las bolsas tienen origen de retención de líquido, entonces esto es importante también averiguarlo en la historia médica. Amanece con los ojos edematizados o se van edematizando en el transcurso del día, porque pueden ser indicativos también de la existencia de algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, de cardíacos, renales, tiroideos, pérdida de proteínas o alteraciones inmunológicas. Muchas veces el paciente asisten a la primera consulta por la parte estética, pero es nuestra misión educar a nuestros pacientes. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes esta condición? ¿Asististe? ¿Tienes antecedentes médicos importantes? ¿Asististe a otra consulta? De no ser así, debemos remitirlos, pedir exámenes y remitirlos a las especialidades, porque los tratamientos deben ser multidisciplinarios muchas veces, o la gran mayoría de las veces, para tener mejores resultados. También existen procesos patológicos que son cutáneos, como eczemas de contacto, que provocan este tipo de defecto estético. Existen factores externos, consumo excesivo de alcohol, de tabaco, alimentación poco sana, vida sedentaria, estrés, trastorno de sueño. Entonces, estas condiciones es importante tomarlas en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y un protocolo de tratamiento. Otra estructura bien importante en el proceso de envejecimiento es el hueso de la órbita. Se produce una disminución del grosor óseo y ampliación de las órbitas, principalmente en la zona de la cabeza de la ceja y en la parte inferior y lateral. Entonces, esto favorece al descenso de las cejas y a que las bolsas de los párpados, tanto superior como inferior, se vean, se hernien, tengan una pseudo herniación. El objetivo del tratamiento de la región periocular es disminuir la progresión de estos cambios y restituir en lo posible el aspecto más juvenil. Entonces, pero debemos hacerlo de una forma armónica con el resto del rostro. No se debe ver, no podemos trabajar porque tenga un proceso de ojera marcado por pérdida de resorción ósea. No podemos tener un efecto Tinder o un efecto de cuando el paciente sonría o haga sus gestos, se mueva el producto que tengan allí. O no pueden hacer granulomas. Entonces, esto es importante tomar cuenta a la hora de realizar un tratamiento.
Entonces, el tratamiento debe ser individualizado, ya que en las personas tenemos diferentes factores que van a influir en el proceso de envejecimiento periocular. Entonces, en algunos pueden predominar las manchas o hiperpigmentaciones en esas zonas, en otros hipertonía muscular, otras donde es la falta o alteración de volumen o donde tenemos las bolsas, las herniaciones de los paquetes grasos. Entonces, debemos hacer un diagnóstico para tomar en cuenta a la hora de realizar un protocolo de tratamiento. Causas de los problemas de la zona periocular. Como en todos los casos, tenemos diferentes factores que pueden contribuir a la aparición de problemas en la zona periocular. Genéticas siempre se deben tomar en cuenta. Pues algunas personas pueden ser más propensas a desarrollar ojeras, bolsas en los ojos o piel redundante en los párpados debido a antecedentes o factores genéticos predisponentes. El proceso de envejecimiento, que es variable también el paciente porque depende mucho de los hábitos de cada paciente. Entonces, el paciente va a perder elasticidad, firmeza, lo que va a provocar la aparición de las ojeras, de las bolsas en los ojos y piel redundante en los párpados. Fatiga y falta de sueño. Es algo también importante a la hora de realizar una evaluación. ¿Cómo son tus horas de sueños? ¿Cuántas horas descansas? Los horarios en los que trabajas, porque esto va a influir en el tratamiento y en la evolución. El estrés. Hoy en día es una de las patologías más nombradas. El estrés crónico puede afectar la calidad de la piel y contribuir a la aparición de problemas en la zona periocular, así como en cualquier otra zona. Y hábitos de vida poco saludables. Consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, mala alimentación, la higiene del sueño. Todo esto se repite, pero es importante tomarlo en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico. Entonces, hasta hace poco, el rejuvenecimiento periocular solamente era cirugía, quitar la piel. Ya, no, hoy en día tenemos un abanico de tratamientos de acuerdo a la condición de cada paciente. Entonces, el paciente hoy en día cada vez se quiere someter menos a cirugías o quieren que se alarguen el tiempo, no quieren ir tan temprano a cirugías. Tenemos tratamientos médicos estéticos. Vamos a utilizar varios tratamientos para mejorar la apariencia del edema, los cuales tenemos, como les comentaba hace rato, el láser resurfacing, que lo podemos hacer con láser CO2 fraccional, láser el BioJack, láser el BioGlass o el BioCristal. Podemos trabajar con peeling químicos. Los rellenos cada día, por mi parte, están en desuso, pero están descritos en la bibliografía. Podemos mejorar el tono de la piel y tensión. Yo trabajo mucho con polirrevitalizantes en la zona periocular. Trabajar también tenemos el endoláser, que es una técnica que le va muy bien a los pacientes que tienen estos paquetes grasos herniados. Entonces tenemos, como les digo, un abanico amplio. Incluso tomar en cuenta, tratar otras zonas, porque debemos tomar en cuenta la deflación de la región malar, porque muchas veces tratando otras zonas podemos tener una mejoría importante en la zona periocular sin abordarla con tantos tratamientos como tal en la zona de los ojos. De número uno, coloco aquí porque es una de mis técnicas favoritas, la lipoestructuración. Es una técnica encaminada a la reorganización de la paniculopatía de los compartimientos grasos faciales, no solo de la zona periocular, sino de todos los compartimientos grasos faciales, ¿ok? Entonces, esta es una técnica que está en totalmente desacuerdo, destruir los paquetes grasos. Debemos reorganizarlos porque con el proceso de senescencia o de envejecimiento se ha descrito que incluso los fibroblastos se van a los paquetes grasos. Entonces, estimulando y reorganizando estos paquetes grasos, vamos a estimular los fibroblastos y vamos a tener una mejor calidad de colágeno y de elastina, ¿ok? Y dependiendo de cómo están esos paquetes grasos, vamos a utilizar diferentes principios activos en esta técnica de adipoestructuración. No solo se trabajan los paquetes grasos como tal, sino que también trabajamos los ligamentos de retención que se desplazan, que pierden estructura. Otro de los tratamientos más aplicados en nuestra consulta es la toxina botulínica o conocida como Botox, ¿ok? Se puede aplicar en los casos leves de ptosis de cejas, a veces con unos punticos estratégicos de toxina botulínica en el músculo orbicular y en la unión con la ceja podemos tener una elevación importante de la ceja.
Entonces podemos utilizarlo y también para la región de las arrugas periorbiculares para mejorar toda esta zona. Las suturas de demosustanciación, podemos aplicar suturas lisas en lo que es todo el contorno de los ojos para mejorar y engrosar esa estructura de la piel, pero también podemos trabajar en combinación con la toxina botulínica con suturas de demosustanciación en la parte de la cola de la ceja, produciendo una elevación de esta zona y mejorando la elevación de la cola de la ceja, que es una de las estructuras que más, y mejora el párpado también, porque al elevar la cola de la ceja, elevamos la estructura del párpado y vamos a mejorar la apertura ocular en estos pacientes. Y es un tratamiento que se aplica fácil y que puede durar incluso hasta 18 meses, pero siempre debemos educar a nuestros pacientes que no es solo un tratamiento y que debemos realizar protocolos de tratamiento y mantenimiento en el tiempo porque estamos realizando tratamientos, pero el proceso de envejecimiento no se detiene, el proceso de envejecimiento continúa y por eso es que debemos realizar tratamientos de mantenimiento. Hoy en día, uno de los tratamientos que van a escuchar y que están muy en boga o muy de moda, por decirlo, es el endoláser en el área de la zona de la frente y las cejas. En algunos casos, en la tosis de las cejas existe un adelgazamiento cutáneo. Entonces, cuando trabajamos con este endoláser, vamos a trabajar la textura, vamos a estimular colágeno, vamos a hacer retracción de la piel y además trabajamos la grasa subcutánea, mejorando todo lo que es tosis palpebral, bolsas palpebrales, lo podemos aplicar perfectamente en la zona de las bolsas de la zona del párpado inferior con excelentes resultados. Es un tratamiento que es mínimamente invasivo y que tenemos resultados progresivamente. Debemos explicarle al paciente que el resultado no se observa de inmediato, pero que con el paso del tiempo, a partir de los 21 días, incluso hasta 3, 6 meses después, podemos observar cambios con estas técnicas de tratamiento, como lo es el endoláser. Tratamientos de relleno con sustancias inyectables, como el ácido hialurónico. eh, Cada día yo lo utilizo menos. ¿Dónde lo utilizo más? En la zona temporal para hacer elevación de esa zona. Pacientes que pierden mucho la grasa en esa zona, entonces podemos hacer reposición en la zona temporal. También tenemos los ultrasonidos focalizados de alta intensidad que nos permite redensificar la piel periocular y mejorar la calidad de esta piel, ¿ok? Láser CO2 fraccionado, láser Herbioyat, láser Herbiocristal nos ayuda a mejorar redensificación de la dermis, aumento del colágeno. Es una de las técnicas que de verdad que se tiene resultados muy lindos en la zona periocular porque mejora la piel del contorno facial, mejora muchísimo con este tratamiento. Y como les digo, el relleno de ácido hialurónico generalmente lo utilizo solo para reposicionar volumen en la zona temporal, corregir o voluminizar algunas zonas en la frente, pero en la zona de la ojera como tal, cada día lo utilizo menos por todas las complicaciones que puede tener esto a lo largo del tiempo. Entonces, con todas estas técnicas mencionadas, podemos tener resultados excelentes y naturales, que es lo que buscan nuestros pacientes y es lo que nosotros debemos educar a nuestros pacientes. Ir por la salud, también trabajar la piel, que no es solo cómo nos vemos, no trabajar la parte estética, sino involucrar la parte de salud. Recuerden que somos médicos, que somos especialistas en la piel, entonces debemos mejorar la salud del paciente como tal. Hoy en día yo utilizo mucho los polirrevitalizantes de la zona periocular, que son componentes que tienen silicio orgánico, extractos de alcachofas, vitamina C, ácidos hialurónicos, pero no reticulados, solamente para hidratar la piel, troxerrutina, péptidos, extractos de ginkgo biloba. Entonces, con estos polirrevitalizantes mejoramos la estructura, la calidad de la piel. Además, son polirrevitalizantes drenantes, son polirrevitalizantes que nos pueden ayudar a mejorar incluso la coloración de la zona periocular. Dependiendo del proceso de envejecimiento, el paciente va a requerir entre 2 hasta 4 sesiones en el paso del tiempo y luego un proceso de mantenimiento para que se mantenga esta piel. Y muchas veces los pacientes asisten porque quieren colocarse ácido hialurónico y solo con la aplicación de los polirrevitalizantes tienen cambios importantísimos en la zona del contorno del ojo. Entonces debemos recordar que el ojo, la zona periocular,
es muy complejo, que tenemos muchas estructuras que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar un protocolo de tratamiento y que no solo debemos tomar en cuenta las estructuras que están como tal en la zona periocular solamente, sino las estructuras de las demás zonas del rostro, tercio medial y tercio superior del rostro, lo debemos tomar en cuenta a la hora de realizar un rejuvenecimiento de la zona periocular. Podemos ver lo que sucede aquí un poco con el proceso de envejecimiento, cómo se adelgaza la piel, cómo el ojo va cambiando de forma, cómo hay herniación de los paquetes grasos, cómo hay un descenso de la piel. Entonces, cómo también las arrugas que desaparecen en la zona frontal, cómo el hundimiento que se presenta en la zona de esta zona acá, en la zona, se me fue el nombre ahorita. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto para el proceso de envejecimiento. Incluso los platismas, músculos que están alejados de la zona periocular, pero en el proceso de envejecimiento debemos tomar los platismas, la zona del la tosis del platisma influye también en el proceso del envejecimiento. El nasolabial. Entonces debemos educar a nuestros pacientes a tratar el rostro como un todo, no por sectores. ¿Me molesta la zona del contorno de ojos? No. Debemos trabajar por lo tercio medio, tercio superior para tener un mejor resultado en la zona periocular también, incluso la zona del tercio inferior. Aquí repetimos, vemos cómo hay un descenso de los paquetes grasos, cómo hay un descenso de los músculos adyacentes, un aplanamiento del área malar, deflación de la almohadilla grasa. Entonces, los tejidos van descendiendo e incrementando la prominencia del pliegue nasolabial. Incluso vemos cómo en la glabela también hay un descenso, un exceso de piel. Pacientes que tienen mucha fuerza muscular en esta zona presentan deflación en la zona glabelar y van a influir en el descenso de la parte central de la zona periocular. Vemos fotos características del proceso de envejecimiento, vemos como la piel, la dermatochalasis, la coloración, todos estos componentes que se van presentando en el proceso de envejecimiento. Entonces, la clasificación. Hay un proceso, una mínima bosa papebral, vemos como hay hundimiento, descenso. Aquí ya tenemos dermatochalasis, descenso del párpado superior. Vemos como ya el ligamento empieza a descender. Vemos como ya se marca un surco nasolabial y un envejecimiento tipo 4. Cuando ya hay un descenso casi de todo el párpado superior, la hernia del el soft está totalmente herniado, nasoyugal, una malar. Entonces, todas estas estructuras están involucradas en el proceso de envejecimiento periocular. Zonas también que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar tratamientos, las arterias, zonas de peligro, es una zona que está muy vascularizada y que muchas veces podemos tener complicaciones importantes como efecto Tinder en la zona del párpado inferior, eh, toxis palpebral con la aplicación de la toxina, estrabismos, diplopías. Entonces es importante tomar también la zona, es una zona que tenemos muchas áreas de peligro y que debemos tomar en cuenta a la hora del tratamiento periocular. Acá unos casos donde vemos es una paciente que asistió a la consulta por ojeras marcadas, hay un hundimiento, hay arrugas finas. ¿Qué se trató esta paciente? Esta paciente se trató solamente con polirrevitalizantes. 3 sesiones de polirrevitalizantes sin rellenos y un poco de toxina al final y tuvimos una mejoría importante en la zona periocular. Esta paciente asistió a la consulta porque lo que más le molestaba y lo que ella más se veía eran las ojeras, pero sin embargo había un proceso de envejecimiento, un fotoenvejecimiento marcado y acá llevamos 4 sesiones en las cuales tenemos adipoestructuración, polirrevitalizantes, tenemos radiofrecuencia fraccionadas con microagujas. No hemos tocado prácticamente la zona del contorno de ojos solo con polirrevitalizantes. Prácticamente hemos tocado más tercio medio, tercio superior y tercio inferior y tenemos una mejoría súper importante en la zona periocular. Entonces, debemos trabajar a nuestros pacientes como un todo para tener resultados que se mantengan en el tiempo. Fíjense cómo ha mejorado el hundimiento que tenía esta paciente. Miren cómo tenía la piel del párpado una pequeña dermatochalasis, cómo ha mejorado importantemente. Entonces, es importante tomar en cuenta todas las estructuras a la hora de tratar la zona periocular para tener mejores resultados como tal. Esto era parte de
de lo que quería presentarles hoy. Sé que me extendí un poco en la parte de anatomía y de las estructuras, pero es importante que tomemos esto en cuenta, que no es solo venir a decir, aplicamos este tratamiento acá, por allá, cómo hacer estos puntos. No, es que entendamos un poco la estructura de las zonas que estamos trabajando para cada día tener mejores resultados y menos complicaciones, y los pacientes lo van a agradecer de verdad. Tengo la cámara encima. Si alguien quiere hacer No, alguna pregunta, alguna duda, sé que me extendí un poco en la parte de la anatomía, pero es importante que todos, es nuestra misión educar, que es no somos, recordar todo el tiempo que pasa. no somos aplicadores de tratamientos, que debemos tener conocimientos, que debemos hacer un diagnóstico certero, lo más adecuado posible en nuestros pacientes, que muchas veces debemos, pacientes van porque tienen, no, tienen hernias, tienen bolsas o amanezco con los ojos edematizados, pero es asistido a algún especialista, al menos a un médico internista. Entonces, no empezar nosotros a aplicar tratamientos sin buscar, o sea, estamos aplicando lo que está sucediendo allí, pero debemos buscar la causa, qué está sucediendo en ese organismo para tener un tratamiento. Entonces, derivarlos a otras especialidades, son tratamientos que son multidisciplinarios para luego nosotros entrar a trabajar lo que la causa, lo que está sucediendo, por qué sucedió esto, ¿ok? Lo que se está manifestando a causa de. Y bueno, a nosotros por supuesto que la lipoestructuración siempre también va a ser la primera La opción. primera acción, yo lo digo desde que lo aprendí, desde los inicios de la discoestructuración, fui uno de los primeros chicharrones y de verdad que admiro mucho a la doctora y ha avanzado, ha cambiado muchísimo la técnica, entonces debemos estar, no pensar que hicimos el primer curso de discoestructuración y que nos quedamos ahí, no, porque la técnica ha cambiado muchísimo, cada vez está mucho mejor y tenemos resultados solamente con adipoestructurar. Bueno, algo importante en nuestro canal de YouTube, los que nos siguen, por favor, vayan a nuestro canal y nos siguen y también se unen a la lista de todas las masterclass. Creo que fue en diciembre del año pasado, la doctora Gladys, que es la creadora de la lipoestructuración, nos compartió su técnica de Lipo Ace, que ya tiene su producto especial para esa zona, porque, Porque bueno, necesita otros componentes, porque ya esa, vimos que la grasa en esa zona es totalmente distinta a los demás componentes de grasa. Por eso es que necesita componentes distintos. pero esa técnica comienza desde la frente, el Es que tratamiento. se lo dije, tercio superior, tercio medio Entonces es bien y hasta interesante, pero incluso el sí, cuello en algunos pacientes. las técnicas están totalmente actualizadas todo el tiempo, entonces hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Es la única manera. Eso es educación médica continua y queda parte del especialista si quiere dar lo mejor de sus pacientes, no quedarse. Yo vi toxina botulínica hace 20 años atrás. No, hoy en día las técnicas son totalmente distintas también. Entonces, es combinación de tratamientos, porque también debemos nosotros educar a nuestros pacientes, porque muchas veces los pacientes van, bueno, yo solamente quiero toxina y ácido hialurónico. No, ya va. Especialista soy yo voy a hacer el diagnóstico, yo les digo, eso es la guinda del pastel, y si lo necesitas, y muchas veces hay pacientes que ya no lo quieren por lo que van pidiendo. Entonces, nuestra misión No, es y educar a además, la toxina botulínica cada día se utiliza en microdosis, ya no se microdosis, muy, mínimas y en dosis. otros planos, entonces también hay que Exactamente. Ya no utilizarse nos para vamos tan optimización. profundo para no tener tantas complicaciones, que era por esta razón. Yo a mí siempre la lógica también siempre me llama, me dice, ¿por qué la colocas tan superficial? Porque 2 más 2 es 1, y si uno conoce un poquito de la anatomía, no es que sepa, pero uno intenta estudiar y cada vez estar al día, ver la anatomía, comprender la unión entre músculos, todos los componentes que están en esas estructuras y dónde se hacen más superficiales, más profundos, dónde se entrelazan, para evitar las complicaciones como tal. Creo que no hay ninguna pregunta, todos quedaron muy conformes, me pareció excelente la información. Y nada, invitados todos a nuestra próxima masterclass de noviembre y diciembre, y ya tenemos el invitado de febrero, o sea, Perfecto, qué bueno, qué bueno. Bueno, Excelente. excelente la conferencia, me gustó mucho, sobre todo porque compartimos los criterios en general de todo lo que se vio y te felicito por haber dado ese aporte de peso a la conferencia en la parte de anatomía, porque el que conoce anatomía ya puede aplicar la técnica que sea con el conocimiento profundo de que el resultado va a ser adecuado. Entonces yo te felicito de verdad y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que muchísimas gracias y aquí estoy para cuando me necesiten, siempre estoy acá.
La invitación siempre está abierta. Aquí estamos, el que quiera y tenga un tema importante con basado a conciencia, aquí siempre vamos a estar abiertas a recibir información. De Es verdad, así. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos están viendo por YouTube y los que todavía no nos siguen, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chao, feliz noche para todos. Chao.